Entonces, ya teniendo los cálculos de media, de X, media de Y, covarianza, desviaciones, desviación estándar de X, desviación estándar de Y, ¿sí? Ahora vamos a construir algo que se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación básicamente es un valor que le permite a uno como identificar si la relación es positiva, la relación es negativa o no existe relación. O sea, para evitarme hacer la nube de puntos, que es este tipo de gráfico, ¿sí? Básicamente lo que yo voy a hacer es con un número determinar si la relación es positiva o es negativa. ¿Cómo se calcula? Básicamente usted lo que hace es toma la covarianza, que en este caso fue menos 0.28, y lo divide en la desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y, ¿sí? Entonces sería 0.8 por 0.42, entonces 0.8 por 0.42. Entonces, si yo lo escribo en la calculadora, debo recordar colocar paréntesis para evitar errores. Entonces colocaría menos 0.28 dividido, abro paréntesis, 0.8 por 0.42. ¿Cuál sería el resultado de eso? O sea, sería, ¿de dónde salieron estos valores? Ah, claro. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de correlación es la covarianza dividido la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿Listo? Entonces básicamente tomamos esos valores, la covarianza, la desviación de X, la desviación de Y, que sería esto. Y eso lo vamos a relacionar con un número. ¿Para qué se saca ese número? Para evitar hacer este tipo de gráfico. O sea, sencillamente ya con eso usted sabe si la relación es positiva o es negativa. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Menos 0.83. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que nos está es confirmando lo que nosotros ya sabíamos porque habíamos hecho la gráfica. El cuento es que es muy bonito cuando uno hace la gráfica de pocos puntos, pero si usted tuviera una muestra de 500 personas, 5000 personas y tuviera que hacer la gráfica, ¿sí? Entonces ahí ya la cosa se complica. Básicamente los números lo que nos hacen es acercarnos a lo que nosotros podríamos ver en la gráfica. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ir al siguiente proceso. Una vez tenemos ya todos los valores, vamos a hallar lo que es la recta de regresión de X y la recta de regresión de Y. ¿Qué significa esa recta de regresión? Significa que cuando yo tengo un valor de X, yo puedo obtener un valor de Y. ¿Qué es X en nuestra situación? En nuestra situación, X es el número de horas dedicadas a estudiar. Entonces, ¿para qué me sirven las rectas de regresión? Las ecuaciones de las rectas de regresión. Es para decir, a ver, si una persona duerme 20 horas, ¿cuántas horas está? Si una persona, perdón, X es número de horas dedicadas a estudiar. Si una persona estudia 20 horas, ¿cuántas horas está dedicando a dormir? Perdón. Y lo siguiente, la recta de regresión. O sea, fíjense que acá tenemos una recta de regresión en Y y una recta de regresión en X. Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo es que al tener un valor de X, yo puedo saber cuál es el Y correspondiente a eso. Y al tener un valor de Y, yo puedo saber cuál es el X correspondiente a eso. Entonces, esto es básicamente crear una ecuación lineal. ¿Listo? Vamos a hacerla utilizando todo el orden que tenemos acá. ¿Listo? Entonces dice, debemos tomar para la recta de regresión en Y, vamos a tomar primero la covarianza. O sea que para hallar la recta de regresión en Y, vamos a tomar la covarianza. ¿Cuánto es la covarianza? 0.28. Entonces, menos 0.28. Lo divido en ese X al cuadrado, o sea, la desviación estándar elevada al cuadrado.
la desviación estándar de X. ¿Cuánto sería el valor de eso? 0.64. Abro paréntesis. Colocamos X menos la media de X. ¿Cuánto es la media de X? 7.8. Entonces la media de X es 7.8. Cierro paréntesis. Más la media de Y. ¿Cuánto es la media de Y? 2.82. Entonces sería 2.8. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo utilizo esto? Si ustedes se dan cuenta, ya aquí tenemos la ecuación. Si yo la resuelvo, o sea, fíjense que en este caso, si yo la dejo así, no tiene nada parecido a ver algo de esta forma. ¿Sí? Pero si yo resuelvo la división de esto, la multiplico por X, luego la multiplico por este valor, sumo lo que se pueda sumar, finalmente me va a quedar un valor que tiene una X y un valor independiente. Resulta que normalmente yo les diría hay que hacer el proceso, pero para ser más comprensible lo voy a explicar con una situación. Entonces, X en este caso es el número de horas dedicadas a estudiar. Vamos a ver una persona que le dedica 3 horas a estudiar, ¿cuántas horas está durmiendo? Entonces, ¿qué se haría? Si ustedes se dan cuenta, exactamente, tenemos un valor de Y y un valor de X. Y es el número de horas que duerme, X es el número de horas que estudia. Vamos a averiguar una persona que estudia 3 horas, ¿cuántas horas dormiría? Entonces, básicamente yo lo que hago es, en vez de ese X, voy a colocar el valor. Entonces sería 3 menos. Porque vamos a averiguar cuántas, o sea, estoy dando un valor independiente, o sea, estoy diciendo, a ver, ya según este estudio, vamos a ver cuántas horas duerme una persona que estudia 3 horas, ¿sí? Entonces le doy un valor a X. Ya si ustedes quieren después pueden averiguar uno que estudie 2 horas, uno que estudie 20 horas, lo que ustedes quieran. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí tengo que acudir a lo que uno aprende en matemáticas, resolver y romper paréntesis. ¿Qué se resuelve primero? Los paréntesis. Listo, entonces 3 menos 7.8, ¿cuánto es? Menos 4.8, muy bien. Ahora ese resultado lo multiplico por la división de estos dos. ¿Cuánto me da menos 0.28 dividido 0.64? ¿Cuánto es? Menos 0.43 más 2.8. Ahora, ¿qué se resuelve de primeras acá? La multiplicación. Entonces, multiplicamos menos 0.43 por menos 4.8. ¿Cuánto nos daría ese resultado? No. 2.64. 2.064. ¿Cierto? Entonces sería Y es igual a 2.064 más 2.8. ¿Y eso cuánto nos daría? 4.86. Entonces Y sería 4.86. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que una persona que estudia 3 horas aproximadamente va a dormir 4.86 horas. ¿Sí? Bueno, entonces, para mí lo que me sirven las rectas de regresión es una ecuación que me aproxima lo que puede estar sucediendo en realidad. O sea, ¿ustedes han visto esos diagramas de talla y peso que tienen los niños? Entonces, si su niño mide tanto, debe estar pesando tanto, ¿sí? Entonces eso le da a uno es como un margen en el que varios datos se relacionaron. O sea, para haber llegado a esa conclusión, lo que hicieron fue sencillamente tomar una muestra muy grande de diferentes características similares, y lo que hicieron fue realizar un estudio de correlación entre talla y peso. Y al final lo que generan es una ecuación que le dicen a usted, cuando digitan usted su talla, usted debe estar pesando esto.
y eso le permite, o si usted pesa tanto debe estar midiendo tanto, y si está por fuera del parámetro entonces o está muy por encima del peso adecuado o muy por debajo del peso adecuado. O sea, lo que le permite a uno es como tener una relación numérica que le permita orientarse con respecto a los demás. ¿Ven? Ahora, si a mí me dijeran, esta vez ya no tengo las horas que estudio, sino tengo las horas que duermo, ¿cómo lo haría? Entonces, en este caso ya utilizaríamos la otra ecuación, o sea, para obtener el x teniendo el dato de y. Entonces, para el dato de y, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos, esta vez vamos a averiguar, es un x, ¿cuántas horas estudia? Si duerme, digámosle que la persona esta vez duerme 7 horas. Sí, no hay ninguno con 7 horas. Entonces, vamos a averiguar esta vez 7 horas. Pero vamos a organizar primero la ecuación. Entonces, lo primero que yo debo tener es la covarianza. Entonces, ¿la covarianza cuánto es? Menos 0.28, muy bien, dividido la desviación estándar elevada al cuadrado. Cuando ustedes elevan al cuadrado la desviación estándar, lo que tienen es una varianza. Entonces, vamos a hacerlo con la varianza de y. La varianza de y, en este caso sería... No, esto sería la desviación estándar de y. Fíjense que la desviación estándar, cuando se eleva al cuadrado, lo que se obtiene es una varianza. Entonces, 0.42 elevado al cuadrado, ¿cuánto daría? 0. ¿Qué? 0.30. Bien redondeado. 0.17. Listo. 0.17. Deben tener mucho cuidado que el error que generalmente se comete acá es que colocan de una vez la desviación estándar y no es la desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces, ahora tomamos el y que tengo menos menos la media de y. La media de y en este caso es 2.8 más la media de x, que en este caso sería 7.8. O sea, lo que hace es relacionar todos los datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Bien. Básicamente en este caso lo que vamos a averiguar es una persona que duerme 7 horas. ¿Cuántas horas le dedica al estudio? Entonces colocamos x es igual a menos 0,28 dividido 0,17 7 menos 2.8 más 7,8. Y como allá se resuelve primero paréntesis, entonces en este caso 7 menos 2,8 me daría 4,2. Menos 0,28 dividido 0,17. 1 punto ¿qué? Menos 1.64 más 7,8. Ahora, ¿qué se resuelve de primeras? Se resuelve la multiplicación, entonces 1,64 por 4,2 menos 6,8 más 7,8 me daría que ese x es igual a menos 6,8 más 7,8 me da 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona que le dedica 7 horas a dormir apenas le está dedicando 1 hora a estudiar. Estamos hablando de esta situación, ¿no? Es una situación particular. Esto se aplica para situaciones particulares. O sea, aproxima lo que pueda ser una realidad siempre y cuando sea un estudio que está utilizando diferentes muestras y las está relacionando. Pero si en mi caso yo lo hago en un salón de preescolar, digamos en un colegio que queda por allá en Ciudad Bolívar, ¿sí? Bajo unas condiciones alimentarias muy diferentes, yo no puedo pretender que el estudio que yo estoy realizando allá sea el mismo que me va a dar a mí en un lugar como Cedritos, digamos que tienen unas condiciones diferentes. O sea, yo no puedo generalizar
a modo de que sea un estudio muy amplio, ¿listo? Eso es básicamente, o sea, fíjense que uno puede trabajar sin necesidad de convertir la ecuación a su forma definitiva, ¿ya? Eso sería básicamente lo que se trabaja. Entonces, rectas de regresión para y y para x es básicamente para eso, para poder definir cómo se comportaría algo dentro de esa población, ¿listo? Eso sería todo.